Entender el espectro. El espectro, para resumir rápidamente, el espectro de respuesta, ¿sí?, no es más que esta gráfica. Recuerdan, es una gráfica de una dimensión máxima absoluta versus, puede ser la frecuencia, pero normalmente se usa ya el periodo. ¿Sí? Antes solía usarse la frecuencia, pero ya el periodo es el que grafica en el eje de las abscisas, en el eje X, ¿está claro? Y en el eje Y puede haber una cantidad que se llama una cantidad espectral, ¿verdad? Espectral por la misma naturaleza del gráfico, ¿no? Que si tiene sentido el nombre, ¿verdad? De espectro, ¿no? Porque cubre todo un rango de diferentes estructuras, ¿no? Porque cada punto es un periodo diferente, y un periodo diferente es una estructura con características diferentes, ¿no? Recuerden que el periodo depende de el periodo es la inversa de la frecuencia circular natural, ¿no? Bueno, de 2pi sobre omega, ¿recuerdan? Y ese omega, ¿de qué depende? No depende de raíz de k sobre m. Entonces, un periodo, jóvenes, identifica una estructura, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Un periodo es una estructura, otro periodo es otra estructura, porque tiene diferente rigidez, diferente masa. ¿Está claro? Entonces, por eso tiene sentido hablar de un espectro. O sea, con esta gráfica, tú cubres diferentes periodos, estructuras de un grado de libertad de diferentes periodos. ¿Está claro? Listo. Entonces, como es un gráfico de cantidades máximas, estas cantidades se llaman espectrales. Pueden ser el desplazamiento, puede ser la velocidad o puede ser la aceleración. ¿Listo? Ahora, puede ser la pseudo velocidad o la pseudo aceleración también. Listo. En el caso de que sea la aceleración, jóvenes, recuerden que el espectro se construye de la aceleración total, no de la aceleración relativa ni de la aceleración del terreno. Eso, jóvenes, que quede muy claro. El espectro es de aceleración total. ¿Listo? No es ni del terreno ni de la relativa, es la total. ¿Por qué? Porque recuerdan que para fines prácticos, si ustedes tienen la aceleración total, simplemente multiplicaban por la masa y ya tienen el cortante máximo. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces tiene sentido usar la aceleración total, no la relativa. ¿Está claro? Listo. Y el espectro, jóvenes, recuerden que se construye para un solo acelerograma. Ese es el espectro de respuesta. O sea, el espectro de respuesta de un acelerograma es una gráfica. Ahora, eso también responde, recuerdan que había que fijar lo que era la razón de amortiguamiento, el chi. Y lo que hemos hecho nosotros es construir un chi 5%, ¿recuerdan? Pero si yo tomo para el mismo acelerograma y le cambio otro chi, es otro espectro. Con lo que pasa aquí, ¿no? Aquí está con 0% de amortiguamiento, 5, 10, 20. Son otra gráfica diferente. ¿Está claro? Entonces, esa gráfica responde a un acelerograma y a una razón de amortiguamiento chi. ¿Listo? Luego, la idea es que nosotros pues ya podemos construir este gráfico, pero si yo lo uso, me serviría solamente para ese acelerograma. Ahora, en la norma, busca construir un espectro de diseño, ¿verdad? Que la idea sería que te sirva pues para todos los casos que se presenten en un lugar geográfico, ¿no? Que sería el Perú. ¿Listo? Y es así como la norma llega al espectro de diseño. ¿Está claro? Bueno, este es el del ACE y este es el de la norma peruana. ¿Recuerdan? Este es el espectro de la norma peruana, el que está a la derecha. ¿Sí? Y en este caso el espectro de la norma peruana, una vez más, es pseudoaceleración. Joder, por favor, eso no se olvide. Pseudoaceleración. Si es pseudoaceleración, quiere decir que no es la aceleración exacta, sino que es una aceleración aproximada, pero bueno, es bastante aproximada, que se calcula a partir del desplazamiento espectral. ¿Recuerdan? Simplemente tenían el desplazamiento espectral y lo multiplicaban por omega al cuadrado. Por eso se llama pseudo. Entonces lo que te da la norma son pseudoaceleraciones, ¿sí? Que normalmente lo expresa en G, aunque no necesariamente. O sea, si ustedes quieren, simplemente basta multiplicar ese gráfico por 9.81 y ya tienen metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? O si lo multiplican por 981.7, ya tienen centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Está claro?
Pero bueno, se puede expresar en G versus periodo. Entonces, este es el espectro de la norma, jóvenes. Pseudoaceleración versus periodo. Y ese espectro, como les explicaba, aquí está, ¿no? Eso está en el artículo 29, jóvenes. Artículo 29, ahí te define la aceleración espectral. ¿Listo? Y ahí está, ¿no, jóvenes? Que en realidad el que define la forma es el C. El C, ¿qué cosa era el C? Volvemos una vez más. C se llama... Ahí está. Factor de amplificación sísmica. ¿Sí? El factor de amplificación sísmica C es el que te da como el esqueleto del espectro. ¿Se dan cuenta? Te define la zona constante, ¿sí? La platea que le llaman, la platea. Luego en esta zona donde ya comienza a decrecer en función de la inversa del periodo. Y luego este otro sector que decrece en función de la inversa al cuadrado. Y todo eso, esos límites, ¿de qué dependen? De estos periodos T sub P y T sub L, que esos límites se establecen en la tabla 4 y dependen del perfil del suelo, ¿sí? Sobre el cual está emplazada la estructura. ¿Está claro, Juanes? Y en realidad, como les decía, este espectro de pseudoaceleraciones de la norma, aquí está, el C es el que te da la forma. Y el Z en realidad es la aceleración del terreno que ya te la da en este mapa, ¿no? ¿Sí? En este mapa de peligro sísmico, ¿recuerdan? Aquí, la zonificación. Aquí ya te establece el peligro. Que este Z en realidad no son más que las aceleraciones máximas del terreno que se esperan en estas zonas. Por ejemplo, para la zona 4 se espera una aceleración de 0.45 G máxima. ¿Listo? Pero ese Z, ¿qué tienes que considerar? ¿No? Que ese Z, aquí está el Z, pero hay que considerar los factores de sitio, como es el factor del suelo. ¿Sí? Ese factor del suelo, ¿qué va a hacer? Va a amplificar en algunos casos, y hay un caso que es roca muy dura, donde reduce esa aceleración. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y luego hay que considerar el factor de uso o importancia, que dependiendo de la categoría de la edificación también va a ser incrementar esa aceleración del terreno. ¿Se dan cuenta? Pero al final son factores que modifican la aceleración del terreno. ¿Listo? Y lo que ya hablábamos y quedó pendiente la explicación es cómo entra a tallar ese R, jóvenes. ¿Sí? Si el R lo consideramos 1, eso es lo que se llama un espectro elástico. ¿Listo? Y si el R es un valor diferente de 1, ya es un espectro inelástico. ¿Listo? A ver, ¿cómo es que entra a tallar el R, jóvenes? Acá se los voy a explicar paso a paso. Listo, veamos esta gráfica. Miren, es una gráfica donde ustedes tienen en el eje de las abscisas desplazamientos. ¿Sí? ¿Observan? Esos son desplazamientos. Y en el eje de las ordenadas tengo cortante, fuerza cortante. Esta es una gráfica, lo que vamos a ver aquí, jóvenes, es lo que se llama la curva de capacidad. ¿Sí? A ver, miren, para que se entienda el concepto del R. Miren, esto que está aquí, miren, lo que estamos graficando aquí, miren, desplazamiento versus fuerza cortante. Entonces, miren, nos da esta curva, miren, o sea, es una curva que parte en el origen aquí y luego la curva se va así. ¿Sí? Esa curva, jóvenes, es la curva de capacidad de una estructura. ¿Eso cómo se hace? Mediante, por ejemplo, un análisis no lineal pushover. ¿Sí? Que como ya les explicaba la vez pasada, es como si ustedes tuvieran su estructura.
Ya, tiene una estructura, digamos, de 3 niveles, ¿sí? Para hacer un análisis pushover, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es aplicarles a la estructura, se le aplica carga lateral, ¿no? Por ejemplo ahí. Y lo que hace es, como su nombre lo dice, ¿no? Es empujar la estructura, ¿sí? Se aplica carga que se va incrementando, ¿no? Se incrementa, se incrementa, se incrementa, y hasta que lo que te va dando, o sea, cada vez que tú vas incrementando, tienes lo que se llama un punto de control, que normalmente es en el, digamos, en el último nivel, cerca al centro de masa, tienes un punto de control. De ese punto de control, ¿qué registras? Desplazamientos. O sea, los desplazamientos son los desplazamientos del punto de control, ¿está claro? Y obviamente que como esta carga lateral se va a ir incrementando, te va a ir dando también cortante en la base, ¿verdad? El cortante en la base, conforme se incrementa la carga, se incrementa el cortante, es obvio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que está registrándose es desplazamiento del punto de control versus fuerza cortante en la base, ¿está claro? Bueno, obviamente que lo que también aquí se simula es el comportamiento no lineal de la estructura. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, si fuese una estructura de pórticos, tengo que modelar de forma implícita las rótulas plásticas que se forman en las vigas y también las rótulas que se forman en las columnas. ¿Listo? Entonces tengo que modelar las rótulas plásticas que se forman en vigas y en columnas. ¿Está claro? Y si hubiera muros, también tienen que modelar las rótulas plásticas de los muros. Bueno, ya es más complejo, ¿no? Los elementos pórticos es más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que me da, jóvenes? Vean la curva cómo es. Miren, la curva empieza aquí, ¿no? Estoy registrando desplazamiento del punto de control versus fuerza cortante en la base. Entonces la carga siempre se va incrementando, se va incrementando. Hasta un punto, miren, desde el origen hasta el punto C es una respuesta elástica, ¿sí? Es lo que esperamos, ¿no? La estructura se comporta elásticamente. Más fuerza, más desplazamiento, son directamente proporcionales. ¿Se entiende? Eso es lo que siempre nos hemos acostumbrado a hacer, ¿no? ¿Sí? Pero, jóvenes, ¿qué pasa? Que en la realidad, o sea, sí la estructura responde elásticamente, pero hasta el punto C nada más. Después de este punto C, ¿qué empieza, jóvenes? Ya empieza a generarse rótulas plásticas, ¿no? Porque ya llega a sus puntos de límites y ya empieza pues a generarse daño en la estructura. ¿Está claro? Entonces, desde el punto C al punto B, ese es un comportamiento inelástico, ¿no? Porque ya no hay esa proporción, ¿se dan cuenta? Igual, si es que yo retiro la carga, ¿qué quedaría en la estructura? Desplazamientos permanentes, ¿sí? Ya, en cambio, si yo hago hasta de O hasta C y luego quito la carga, no queda nada en la estructura, vuelve a su estado original. En cambio, cuando ya pasas del punto C y retiras la carga, ya queda en la estructura deformaciones permanentes que van a traducirse en daño en la estructura, ¿sí? Listo. Entonces, ese es el comportamiento real de las estructuras, ¿sí? Que llega hasta aquí, un comportamiento elástico, y hasta este punto tiene un comportamiento inelástico, se llama. ¿Listo? Pero, jóvenes, en realidad, o sea, la estructura, vamos a hacer algo más aquí, puede seguir resistiendo, en realidad. O sea, de repente la curva de capacidad no es esta, sino todavía continúa un poco más y a veces decae así bruscamente. ¿Sí? Entonces, pero estamos tomando de la curva de capacidad ese punto B. Ese punto B, jóvenes, es lo que se llama el punto de desempeño. ¿Sí? A ver, ¿a qué se refiere el punto de desempeño? Sí, esto ya es, como les digo, análisis no lineal, que esto ya se ve en posgrado normalmente, no es parte del pregrado. Pero el punto de desempeño es el punto en el cual, digamos, yo sé que esa estructura con esa capacidad puede resistir un sismo determinado. Nosotros normalmente todo lo que hacemos para estructuras nuevas, por ejemplo, es trabajar con un sismo de diseño. ¿Cuál es el sismo de diseño, jóvenes? El sismo de diseño es esto que está aquí. Este es el sismo de diseño. Es esto que viene del espectro de diseño de la norma.
Ese es su sismo de diseño, ¿se dan cuenta? O sea, tendría que considerar, o sea, es considerando estas aceleraciones de la tabla 1 de la norma S030, ¿sí? Ese es lo que se llama el sismo de diseño. Obviamente que ya recuerden que se va a incrementar por el sitio, por el suelo, se incrementa, recuerdan, ahí viene el factor S, ¿verdad? Que incrementa, bueno, y en el caso de roca dura disminuye, ¿recuerdan? Luego por el uso de la estructura también se va a incrementar la aceleración, y luego por nada más, ¿no? Solamente el suelo, el uso son los que incrementan, ¿está claro? Pero esto es lo que se llamamos el sismo de diseño. O sea, estas aceleraciones máximas son las que corresponden al sismo de diseño. Hay niveles también. En lo que es ya, eso ya es un análisis basado en desempeño, jóvenes. Entonces, cuando hablamos de desempeño, hablamos también de niveles de peligro. Entonces, el peligro sísmico que normalmente trabajamos para estructuras es este, lo que es un sismo de diseño. Pero también está el sismo de servicio, que tiene otra recurrencia, porque recuerden que este sismo de diseño es este, ¿no? El que tiene una probabilidad de 10% de ser excedido en 50 años. ¿Está claro? Ese es el sismo de diseño. Ahora, me he olvidado traerlo, para la próxima clase les puedo traer el otro sismo, que es el sismo de servicio, por ejemplo. Es aquel que tiene... bueno, es un sismo más común, ¿no? A ver, no recuerdo, lo voy a traer para la próxima clase, ¿ya? Eso tenemos que ver en el primer capítulo, nos hemos salteado. Pero ya lo vamos a ver, no se preocupen. El otro sismo, como es un sismo frecuente, ¿sí? Es un sismo de servicio, se llama, es el que tiene una, si no me equivoco, es una probabilidad de 50% de ser excedida ya no en 50 años, sino en 10 años, ¿sí? Y es un sismo que, o sea, es frecuente, como lo dice. Entonces, ¿cómo creen que son sus aceleraciones? ¿Menores o mayores que este? Menores. Y ahí justamente hay una fórmula que la vamos a ver, que se calcula lo que se llama el factor de escalamiento. Entonces, miren, a partir de todo parte del sismo de diseño, tú escalas estas aceleraciones y el factor de escalamiento para un sismo frecuente, un sismo de servicio, es más o menos 0.5. Entonces, las aceleraciones que tú esperarías en un sismo frecuente son la mitad de esto. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿podrías construir el espectro para un sismo de servicio? Joder, entonces tus zetas son la mitad nada más. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, es obvio, como esto es... el espectro ya no va a ser así, ¿no? Va a variar a la mitad. ¿Está claro? El Z ya no va a ser 0.45, digamos, si es zona 4, sino va a ser 0.225. ¿Está claro? Y también está el sismo máximo, jóvenes. Ese sismo máximo corresponde a un sismo que tiene una pequeña probabilidad, se habla ahí de 1%, ¿sí? 1% de ser excedido en 50 años, pero es posible, ¿no? Ese sismo máximo. Y haciendo un cálculo, hay una fórmula que, haciendo un cálculo, el factor para calcular el sismo máximo es 1.5. O sea, 1.5 veces estos valores. ¿Está claro? Y ahí calcularías tu sismo máximo. Obviamente que los espectros para el sismo máximo también se van a agrandar, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende, Juanes? Listo. Entonces, en una gráfica, ya, volvamos a la metodología del análisis no lineal Quishore. Lo que tú buscas es encontrar lo que se llama el punto de desempeño, que es simplemente tú tienes la curva de capacidad, que es la que estoy mostrándoles, y tú tienes el espectro, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos la curva de capacidad, que es la capacidad propia de la estructura. Eso depende de la estructura nada más, ¿verdad? Eso no depende del sismo, ¿o sí? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? Es la capacidad de la estructura. O sea, no depende directamente, porque bueno, también es que recuerden que ese sismo está construido, el espectro está construido para un amortiguamiento de 5%. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces la estructura, ¿qué va pasando? Ese 5%, jóvenes, es válido en la zona elástica.
Pero cuando ya la estructura se va dañando, ¿qué creen que pasa con el amortiguamiento? Seguiría siendo 5%. Si la estructura ya cuando entra en la parte inelástica hay daño en la estructura, o sea, las vigas empiezan a tener rótulas que son grietas, ¿sí? Las columnas también, entonces el amortiguamiento ya no es ese valor, ¿se dan cuenta? ¿Sí? El amortiguamiento ya tiende a ser menor, ¿está claro? Entonces sí dependen uno del otro en realidad, ¿no? Porque recuerden que ustedes, para yo calcular el espectro, dependo de la razón de amortiguamiento. Entonces, como esa razón de amortiguamiento va a ir cambiando, a medida que se degrada la estructura, va a ir cambiando. Entonces, tienes que ir haciendo cálculos consecutivos. ¿Listo? Bueno, hay todo un método para determinar puntos de desempeño. Hay dos métodos principales, que ustedes ya lo van a estudiar si es que se dedican a una especialización. Por ejemplo, hay el método de los coeficientes, ¿sí? Y el método del espectro. Son dos métodos para calcular el punto de desempeño. El de coeficientes es el que ya promueve bastante, no sé si han escuchado del AC41. Es un código, el AC41. Y luego también está el otro método, el método del espectro, que ese se introdujo en un documento bien conocido que es el ATC40. Y ya después ha evolucionado y ahora se usa el FEMA, que lo ha reemplazado. Bueno, el punto es, jóvenes, de que ¿qué cosa es el punto de desempeño? Básicamente es esto, ¿no? Que si yo tengo la capacidad de la estructura, esta es su capacidad elástico, y luego tiene un comportamiento inelástico, y yo tengo un peligro, que es el espectro representa mi peligro sísmico, ¿verdad? Mis cargas. Entonces simplemente el punto de desempeño consiste en cruzar el espectro con la capacidad. Ese es el punto de desempeño, ¿se entiende? ¿Sí? O sea que para ese peligro sísmico, ¿sí? Y con esta capacidad de estructura, ese va a ser su desplazamiento, ¿sí? Y su cortante. ¿Está claro? ¿Se entiende, jóvenes, la idea? ¿Sí? Listo. Entonces, ese es el punto de desempeño, ¿no? Entonces, aquí, este punto B, ese es el punto de desempeño esperado, ¿no? ¿Sí? Que se ha hecho de cruzar ese espectro con la curva de capacidad. Ahora hay un detalle, ¿no? Pero ya esto es un poco yendo al método. ¿Cómo tú puedes colocar en un mismo gráfico, porque ¿qué está haciéndose aquí? ¿No? Está colocándose la capacidad y el espectro. Recuerden que este gráfico es cortante versus desplazamiento, ¿sí? Pero el espectro, como hemos aprendido, jóvenes, son pseudoaceleraciones versus periodos, ¿verdad? Entonces hay todo un proceso que se llama transformarlo, ¿no? Entonces, para tú poder colocarlos en un mismo gráfico, esta pseudoaceleración tienes que expresarla como fuerza y este periodo tienes que expresarlo como desplazamiento, ¿verdad? Para poder colocarlos en un mismo gráfico. Entonces, en realidad, pues, es el espectro modificado lo que se coloca aquí y es lo que se cruza, y ese es el punto de desempeño. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? ¿Se entiende el concepto? Entonces, miren, este punto B, ese es el punto de desempeño, o sea, es lo que se espera que tenga la respuesta a la estructura para ese peligro de la norma. ¿Está claro? Listo. Entonces, ¿cuál es el concepto detrás del R? El concepto, jóvenes, es de que nosotros, cuando hacemos nuestros análisis y diseños, no tomamos en cuenta el comportamiento inelástico de la estructura, de los elementos estructurales. Entonces, ¿qué es lo que está por detrás? Lo que está por detrás es cómo yo, sin modelar explícitamente la no linealidad de los elementos, puedo considerar esa no linealidad que va a haber. Yo sé que va a existir una no linealidad, pero ¿cómo le incluyo en la estructura, en mi análisis? Ese es el punto que hay por detrás. ¿Se entiende, jóvenes? Y ahí es donde entra la solución del R. Entonces, miren, volvamos a la gráfica. Miren, lo que nosotros hacemos en la práctica es lo siguiente. Recuerden, cuando ustedes han hecho análisis estructural 1 y 2, en ningún momento ustedes se han preocupado de que la carga realmente podrá resistir a la estructura. Eso ya lo ven en el diseño, ¿recuerdan?
si esta carga realmente la resiste, ¿no? ¿Sí? Ya, pero jóvenes, si ustedes hacen un análisis y es elástico, ustedes podrían aplicarle infinitas cargas, o sea, cargas muy grandes, y te va a seguir dando reacciones, te va a seguir dando momentos, te va a seguir dando cortantes, ¿verdad? Sin ningún problema, ¿no? ¿Sí? Porque nuestros modelos son elásticos, ¿no? ¿Sí? Entonces todo, si tú le das a una viga, le das 100 toneladas en el medio, te va a dar un momento, te va a dar reacciones internamente. No importa si es que no resiste esas 100 toneladas en realidad, pero te va a seguir dando una respuesta. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Entonces, eso es este punto, miren. Lo que hacemos nosotros es esto que está de color azul. Vamos al color negro. Hasta este punto esto es lo real. Pero nosotros lo que hacemos en nuestros análisis es asumir que la estructura sigue comportando elásticamente. O sea, asumimos que su comportamiento es elástico, por lo tanto, del punto C al punto A, ese es el comportamiento elástico, ¿no? Irreal, eso ya no es real, pero seguiría siendo, si es que la estructura se mantendría elástica, seguiría respondiendo, ¿no? Más cortante, más desplazamiento, más cortante, más desplazamiento. Hasta que yo lo cruzo. Justo, ¿lo cruzo con quién? Con el espectro, que eso es lo que me da la demanda de la estructura, ¿verdad? Lo que el espectro es justamente el espectro de diseño de la norma, ¿listo? Pero obviamente que tienen que hacer estas conversiones para poder colocarlos en un mismo gráfico, y eso es lo que me pide la norma que debe de soportar, o lo que se ha calculado, esas fuerzas debe soportar. Entonces lo que estoy haciendo es cruzarlas, el espectro, la respuesta elástica que no es real de la estructura, con el espectro de diseño de la norma. ¿Está claro hasta ahí? Y ahí me da el punto A. ¿Listo? Ahí tenemos el punto A. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, jóvenes? Lo que se hace es lo siguiente. Yo sé que ese comportamiento en el punto A, eso no es real, jóvenes. La estructura no va a resistir eso, ¿no? La estructura ya, como vemos, en el punto C, ya perdió la linealidad. Ya empezó a comportarse no linealmente. Ya empezaron las vigas a rotularse, las columnas también. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahí la solución es introducir el factor R. Entonces, miren, ¿en qué consiste el factor R? Identifiquemos estos puntos, ¿ya? Al punto C le voy a llamar el punto C básicamente va a ser nuestro punto de diseño, ¿listo? O sea, el punto C, jóvenes, van a ser las fuerzas con las cuales yo voy a diseñar, ¿listo? Recuerden que hay unas fuerzas de análisis. ¿Han visto algo de análisis sísmico? En análisis 2 me parece que sí ven algo, ¿no? Ante cargas laterales, ¿verdad? Ya, rápidamente miren. O sea, hay que distinguir. Ya, cuando hagamos un análisis sísmico, ya lo vamos a ver, hay fuerzas del análisis propiamente y hay fuerzas del diseño. Las fuerzas del análisis, ¿qué tenemos que hacerlas? Modificarlas para que sean fuerzas de diseño. ¿Está claro? Entonces el punto C va a ser el punto en el cual yo voy a obtener las fuerzas del diseño. Entonces, ¿qué corresponde a ese punto C? Le corresponde un delta S, jóvenes. Miren, en el punto C está el delta S. ¿Qué es el delta S? Está por aquí. Ya, delta S sería el desplazamiento de diseño, ¿sí? El desplazamiento de diseño. Y el VS sería el cortante de diseño, ¿sí? Cortante basal de diseño. ¿Está claro? Luego vamos al siguiente punto. A ver, vámonos al punto A, ¿sí? En el punto A puedo identificar la componente en X, que sería el cortante E, y el VE. ¿Quién es VE y quién es delta E? VE es ese E viene de elástico, ¿sí? Entonces el delta E es el desplazamiento elástico y el VE es el cortante basal elástico. ¿Se entiende, jóvenes? Estos son irreales, o sea, no es lo real que sucede en la estructura, pero es lo que yo, de mi análisis estructural, obtendría, ¿verdad? ¿Sí? De su análisis, jóvenes, cuando ustedes hagan el análisis, le aplican las cargas sísmicas y llegan a esos desplazamientos y ese cortante. ¿Sí? Lo que obtenemos del análisis es este punto, jóvenes, ese cortante basal y esos desplazamientos. ¿Está claro? ¿Sí? Pero no son los reales. ¿Está claro? Y luego tenemos en el punto B, ¿sí? En el punto B, ahí tendríamos
el VM y el delta M. ¿Qué es el VM y el delta M? Es el cortante basal máximo y el desplazamiento máximo. Ese punto B, eso ya es lo real, ¿sí? Ese es el comportamiento real que esperaríamos que tenga la estructura. Cuando ya tiene comportamiento inelástico y hasta ahí es lo máximo que va a resistir. El delta V y el VM. Disculpen, delta M y VM son los máximos. ¿Está claro? Listo, entonces miren lo que vamos a hacer. Yo me doy cuenta de lo siguiente. Si yo quiero pasar, jóvenes, de este punto, el A, que es el que te da el análisis, quiero pasar al punto de diseño, que es el S. Si se dan cuenta, hay una relación lineal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo me doy cuenta de lo siguiente. ¿Qué pasa si yo defino una relación, que hay una relación R entre el VE y el VS? Acá lo coloco. R es este cociente entre el VE, ¿sí?, y el VS. ¿Está claro? Y de igual forma, si ustedes se dan cuenta, como la relación es lineal, también el R también sería el delta E sobre el delta S, ¿verdad? Una línea recta. O sea, aplica tanto para desplazamiento como para, aquí está en desplazamiento, ¿verdad? Delta E sobre delta S. Y aquí está en cortante, porque es una línea recta. ¿Está claro? Listo. Ahora yo me doy cuenta de dos cosas. Que este R va a considerar dos efectos, ¿sí? Cuando se ha tenido en cuenta el R, considera dos efectos. El primer efecto es el RD, ¿sí? El RD, ¿qué cosa es el RD, jóvenes? El RD es una relación, es como que te relaciona el estado de elástico con el máximo, ¿sí? Entre el V y el VM yo puedo ver una relación RD. Y entre el VM y el VS hay una relación R sub 0. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, miren, RD. RD, ¿cómo lo puedo expresar? Como cortante elástico entre cortante máximo. Estoy relacionando este punto con este punto, el A con el B. ¿Se entiende? ¿Sí? Y el R sub 0 lo estoy relacionando en lo que queda del R, ¿verdad? Si todo esto es el R, y ya esta parte es desde el punto A hasta el punto B, esta del B al C se va a llamar el R sub 0, que sería cortante máximo entre cortante de diseño. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, si se dan cuenta, este R sub 0 es lo que se llama la sobreresistencia de la estructura. ¿Por qué, jóvenes? Miren, llega al punto C, hasta ahí tiene su rango elástico, ¿verdad? Y del punto C al punto B, eso ya es lo que se llama sobreresistencia. O sea, eso de qué depende, ¿no? Va a depender mucho de los materiales, va a depender mucho del comportamiento. Hay muchos factores ahí sobre resistencia, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, nosotros estimamos resistencias, ¿verdad? Por ejemplo, la del concreto, el F'C210 es un estimado, porque en realidad podría ser más. Hay un rango, hay un elemento conservador, ¿está claro? Igual en el acero, por ejemplo, el acero de refuerzo, se trabaja con un FY 4200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, pero en la práctica el acero tiene mucho más, ¿recuerdan? ¿Han visto la curva del acero? Tiene más sobreresistencia, ¿no? Entonces todo eso está incluido ahí, ¿no? Ya esta sobreresistencia básicamente ¿de qué depende, jóvenes? Ya depende del comportamiento no lineal de los elementos. ¿Está claro? ¿Sí? Esa sobreresistencia desde el punto C al punto B ya depende del comportamiento no lineal de la estructura. A eso le llamamos sobreresistencia. ¿Listo? Y esa sobreresistencia se estima, bueno, hay un factor de sobreresistencia del sistema que se calcula, se llama el ómega, que es 1.1 veces ese R sub 0. Ese ómega, jóvenes, es importante porque ese ómega te sirve para diseñar tus elementos. Ahora esto, me estoy hablando de la norma, en el ómega, ¿saben dónde aparece? En el AC7, porque el ómega, van a ver cuando, bueno,
es que el AC7 es una norma más detallada, jóvenes. En el AC7, en las combinaciones de carga, incluye, para lo que es el diseño de cimentaciones, incluye ese factor omega. En cambio, en la norma E030, ni lo menciona, jóvenes, ni lo menciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la norma, el AC7? Ya está considerando un caso crítico, ¿no? Al considerar ese omega en las combinaciones de carga para diseño de cimentaciones, cosa que no lo considera la norma peruana, ¿sí? Esa es una gran diferencia. Bueno, pero ya eso es, si es que alguna vez les toca diseñar con el AC7, tendrá que considerarlo. Si no, no hay problema. Listo, volvamos a lo que nos interesa. Listo, entonces miren, yo ya sé que el R te relaciona, entonces básicamente, ¿qué hace el R? Te relaciona el punto A con el punto C. Es decir, del punto, cuando la respuesta es elástica, es irreal, lo que tú quieres hacer con el R es ir al punto real, al punto de diseño, al punto C. ¿Está claro? De A quieres ir a C. ¿Cómo haces eso? Mediante el R. Entonces, el R, como ya dijimos, puedo relacionarlo como cortante E entre cortante S, o por relacionarlo como delta E entre delta S. Las relaciones son lineales. ¿Está claro? Listo. Entonces vamos aquí. Ya tengo, bueno, de aquí puedo despejar delta E, ¿verdad? Si yo sé que es delta E sobre delta E será R por delta S. ¿Está claro? Sí, este delta E es R veces delta S. Listo. Y aquí yo puedo introducir un factor importante, que es el C sub D, el factor de amplificación por deflexión. Este C sub D, ¿qué es lo que relaciona? Miren, jóvenes, relaciona el punto B con el punto C a nivel de desplazamiento. ¿Qué cosa es el C sub D? Delta M sobre delta S. Es el factor de amplificación por deflexión. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que me está diciéndome este CD? De alguna forma te permite, a partir del delta M, o sea, te permite calcular cuál será el máximo a partir del punto delta S. ¿Está claro? Es el factor de amplificación por deflexión. A ver, ahora lo vamos a entender ahí paso a paso. Ya, entonces digamos, ya hemos establecido este C sub D, que relaciona punto B con punto A, que relaciona el estado máximo con el estado de diseño. ¿Listo? Ahora, ¿qué puedo hacer? El delta M, ¿sí? Si yo despejo aquí delta M, sería coeficiente de amplificación por deflexión por delta S. Pero ¿quién es delta S? Delta S, yo recuerdo que de la definición de aquí, delta S también es delta E sobre R. ¿Listo? ¿Sí? Entonces acá tengo el delta M, que se puede expresar como el coeficiente de amplificación por deflexión por el delta E sobre R. ¿Listo? Listo. Entonces, este coeficiente de amplificación por deflexión juega un papel muy importante, jóvenes, ¿sí? Muy importante en cuanto al cálculo de los desplazamientos. Listo, jóvenes. Entonces, miren, ahí viene pues lo siguiente. Vamos a la norma, ¿ya? Ya, miren, nos vamos aquí al capítulo 3. Categoría, sistema y regularidad. Capítulo 3, entonces nos vamos aquí. Artículo 17, no. Claro, artículo 18, ¿sí? Artículo 18 y a la tabla 7.
Entonces, ese R, jóvenes, no es que ustedes tienen que calcular. O sea, en realidad ya te da la norma, sí lo calculan el R final, pero lo calculan en base al R básico, al R sub 0. Aquí está. Y aquí, miren, en el artículo, aquí en el artículo 19, te dice, ¿no?, que el R final, ¿sí?, el R final, o sea, este R es el R sub 0, es el coeficiente de reducción básico. Pero el R final, que es el que usamos en la, aquí, jóvenes, en el espectro, ¿verdad? Ya, volvamos a nuestro caso del espectro. El que nosotros usamos en el espectro es el R final. ¿Está claro? Este es el R final. ¿Cómo se calcula el R final? El R final se calcula a partir del R básico, del R sub 0. Tengo que multiplicarlo por el IA y el IP. ¿Sí? Este R sub 0 se multiplica por el factor de irregularidad en altura IA y el factor de irregularidad en planta IP. Entonces, cuando tú multiplicas R sub 0 por IA y por IP, obtienes finalmente el R final. ¿Está claro? Aquí está. Artículo 22. ¿Sí? R es igual a R sub 0 por IA por IP. ¿Está claro? Coeficiente de reducción básico por irregularidad en altura, irregularidad en planta. Bueno, ¿qué hacen las irregularidades, jóvenes? Irregularidades, esto lo vamos a ver en su momento en la segunda parte del curso. Es modificar, ¿no? Miren, por ejemplo, mientras más irregular es, ¿qué es lo que hace? Lo castiga más, lo reduce más. ¿Se dan cuenta? Son factores menores a 1. Mientras más irregular es, le da 0.75, lo reduce. 0.5, 0.9, 0.9, siempre son reducciones, ¿se dan cuenta? Igual estos son en plantas, todos son reducciones. O sea, en conclusión, mientras más irregular es una estructura, ¿qué va a pasar con su R básico? Se va a hacer más pequeño, ¿está claro? Y si el R se hace más pequeño, volvamos aquí a nuestra expresión, ¿qué pasa con la aceleración? Aumenta, ¿se dan cuenta? Entonces lo que está haciendo la norma es un enfoque conservador, ¿no? Como yo sé que la estructura es irregular, ¿sí?, voy a agarrar y este R lo voy a disminuir. De forma que si yo lo disminuyo, va a aumentar la fuerza sísmica, va a aumentar la pseudoaceleración. ¿Está claro? Si aumenta la aceleración, cortante era masa por pseudoaceleración, ¿recuerdan? Va a aumentar el cortante en la base. ¿Se dan cuenta? Listo. Entonces, este R básico, jóvenes, ya sabemos que el R final es el R básico por IA por IP. Pero vámonos en el R básico. El R básico, ya la norma te da valores. ¿De qué depende? Básicamente depende del material y del sistema estructural. ¿Sí? Entonces ahí está para acero, diferentes pórticos, resistentes a momento. Bueno, acá hay que diferenciar, ¿no? Es que acá no se hace mucho acero, jóvenes, pero en lo que es acero, o sea, puedes tener tu pórticos resistentes a momento, que son los especiales, ¿sí? Puedes tener también pórticos resistentes a momento, pero intermedios, y pórticos resistentes a momento ordinarios. O sea, esto tienen que, si quieren ver un poco más, el AISC. AISC, ¿listo? El AISC tiene un código específicamente para el diseño de edificios ante carga sísmica. ¿Sí? No es el AISC que han visto seguramente en estructuras metálicas y compuestos, es otro, ¿sí?, que complementa a ese, que es específicamente para la parte sísmica. Pero bueno, hay pórticos especiales, intermedios y ordinarios. Cada uno implica detallamiento. El detallamiento es diferente, jóvenes. Especiales, como su nombre lo dice, es un detallado diferente que el intermedio, que el ordinario. Luego, otra forma de... O sea, ¿tú cómo controlas? Pues, eso es lógico, ¿no, jóvenes? Que en un pórtico, para que resista carga lateral, tiene que resistir momento, ¿verdad? ¿Por qué, no? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Si tú tienes, por ejemplo, esto, este es un pórtico, una viga, columnas y viga, ¿verdad? ¿Sí? Si acá yo le coloco un pasador, esto no es rótula, sino es un apoyo tipo un pasador, eso resiste a momento.
No, joder, porque la viga, ¿en qué influye? Es como simplemente por gravedad nada más. ¿Se dan cuenta? Pero si yo esto acá lo conecto, o sea, hago una conexión especial, ya va a resistir al momento. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen que conectarlo, la viga con la columna, tienen que hacer una conexión detallada para que resista al momento. ¿Está claro? Y de ahí viene pues el especial, el intermedio y el ordinario, ¿no? O sea, mientras esa conexión tenga más detalle, ya son diferentes niveles. ¿Está claro? Ya. Ahora, ¿cómo otra forma de hacer que un pórtico resista momento? Es mediante el arriostramiento, ¿verdad? Las riostras. Y acá hay de diferentes tipos. Hay riostras, por ejemplo, concéntricas. Esta es una rostra concéntrica. Si esta es la mitad de la viga, acá yo saco, ¿qué es una riostra, joven? Normalmente es un elemento de acero. Puede ser una viga en I, ¿sí? Puede ser un tubo, también podría ser una riostra. Un perfilí, un tubo. También se pueden usar también los ángulos, ¿sí? Soldados también podrían ser riostras. Son elementos de acero, ¿no? Que se colocan así, lateral, lateral. Si coinciden aquí en un punto, eso se llama un pórtico de arriostrado concéntricamente. ¿Sí? ¿Sí? Acá está. Ahora también hay especiales y ordinarios. Pero también hay el caso de excéntricamente. A ver, ¿cómo es excéntricamente? Esto es así. Excéntricamente, ya no coincide la riostra. ¿Sí? O sea, en el punto ya no está el mismo punto, no comparte. Sino se conecta a diferentes puntos de la viga y acá hay una distancia y una excentricidad entre ambos. ¿Se dan cuenta? Ese es excéntricamente arriostrado, se llama eso. ¿Listo? Ya. En el caso, esto es acero. En el caso de concreto armado, ya es obvio, ¿no? Ahora, para que un pórtico sea resistente a momentos, jóvenes, o sea, carga lateral, hay que hacer un detallado. No sé si alguna vez ustedes en diseño concreto armado, o sea, de repente, es que es normal, ¿no? Que no tenemos mucho tiempo también en los cursos, pero en concreto armado 1, jóvenes, todo lo que han visto es pura gravedad, básicamente. O sea, han visto muy poco sísmico, ¿verdad? Ya, pero sí, lo que he visto diseño por gravedad, ese es un acero para pensado cargas de gravedad. Ahora, si tú le metes carga lateral y solamente el pórtico va a resistir, ese acero va a terminar incrementándose, porque ya tiene que resistir carga lateral, sobre todo la parte de los nudos y las zonas de confinamiento, van a tener que tener más acero. ¿Está claro? Entonces ya es un pórtico de concreto armado resistente a momento. Dual, ¿cuándo es dual, jóvenes? Cuando tienes una mezcla de pórticos y muros de concreto armado. De muros estructurales ya es puramente... Ahora, eso de muros estructurales no quiere decir que no haya pórticos, ¿ah? Sino quiere decir que los elementos que principalmente resisten son los muros, pero puede haber algunos pórticos resistiendo también. ¿Está claro? Y bueno, muros de ductilidad limitada no es más que un sistema que se estuvo usando un buen tiempo, fue bastante popular, que son muros de concreto armado, no dejan de ser muros de concreto armado, pero ¿por qué le dicen ductilidad limitada? Justamente ahí es el punto que queremos llegar, ductilidad. Bueno, estos muros se hacen de tal forma que sus espesores no pasen de 12 o de 15 centímetros, se hacen muros delgados y normalmente se hace hasta 10 niveles máximos. Entonces, al limitar el espesor, está limitando la ductilidad. ¿Sí? Es obvio, ¿no? Porque recuerden que ductilidad, capacidad de deformación. Si tú ya limitas el espesor del muro, estás limitando su ductilidad. ¿Está claro? Listo. Y albañilería ahí también está. Entonces, estos valores, jóvenes, que ustedes observan aquí, tienen una razón de ser, ¿no? Miren, acá está 8, ya les hablaba de esto, ¿no? Miren, por ejemplo, los pórticos de acero y de concreto se asume un R igual a 8. Luego, vámonos al caso extremo, 8, y luego para muros, 6. 8 y 6. ¿Sí? Y bueno, albañilería tiene solo 3. Entonces, ¿qué cosa es ese R, jóvenes? O sea, ya la norma te da el R. ¿Por qué va a ser el R? Si volvemos a nuestra diapositiva, listo. Era esta relación entre el punto... A ver, vamos a... Ahora sí está.
Listo, entonces, ¿qué cosa era esto, jóvenes? El R te relacionaba del punto A al punto C. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que te está dándote el R, jóvenes? El R te está diciéndote, ah, mira, tú lo que haces es calcular tu fuerza, ¿sí? Tu fuerza sísmica. Miren, justamente aquí viene este detalle. Volvamos aquí. Ya, tú calculas la pseudoaceleración, ¿verdad? ¿Sí? Y con la pseudoaceleración recuerdas que calculas el cortante, porque no es más que masa por pseudoaceleración. ¿Sí? Recuerden, eso ya lo vimos, ¿no? O si ustedes no quieren expresarlo así, a la masa que es el peso sobre la gravedad, ¿sí? ¿Qué te quedaría? Sería pseudoaceleración, se elimina gravedad, sería solamente este factor por peso, que es la típica fórmula ZUCS sobre R por P. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Entonces, si este R tú lo calculas con 1, si el R lo calculamos con 1, ¿qué tendríamos? Si hacemos el análisis con 1, ¿no tendríamos este punto? ¿Sí o no, Juanes? R igual a 1, o sea, estamos asumiendo un comportamiento elástico, que no es real, es irreal, eso no es lo que realmente sucede. Listo, pero no podemos diseñar con eso, porque eso no es real, jóvenes, ¿no? O sea, ustedes jamás van a diseñar con este valor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? Porque la estructura no soporta eso, no soporta esas cargas ni esos desplazamientos. ¿Qué tienen que hacer? Diseñar con un valor reducido. Y ahí es donde entra a tallar el R. Entonces, ¿qué hago? Me voy del punto A al punto C. ¿Cómo hago eso? Esa fuerza la divido entre R. Entonces, por eso está aquí. Entonces, lo que hacen ahora es esta fuerza, el SA lo divido entre R. ¿Sí? Y el R va a depender mucho del sistema estructural. Por ejemplo, si era pórticos, reduces 8 veces, ¿sí? Ese valor. Si era muros de albañilería, 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué indica ese R en realidad, jóvenes? Entonces, lo que te va a llevar, bueno, para el diseño, perfecto, ¿no? Entonces ya, al aplicarle el R, ya tú vas a conocer las fuerzas y desplazamientos de diseño, que, como se dan cuenta aquí, está pensado para que él tenga un comportamiento elástico, la estructura, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el punto C es básicamente el punto límite entre lo elástico y lo inelástico? ¿Está claro? Entonces, al aplicarle el R, tú estarías diseñando para fuerzas que te van a llevar a un comportamiento todavía elástico. ¿Está claro, Juanes, esa parte? Listo. Pero, ¿qué es lo que está representando el R también? No está representando esto, Juanes, porque miren, si esto va aquí, recuerden que la relación también se da en fuerzas, también se da en desplazamientos. El R de alguna forma no está representando ese comportamiento no lineal, ¿sí? Y a esa relación que existe entre delta E y delta S, delta E y delta S, es lo que también llamamos ductilidad. ¿Sí? ¿Está claro, Juanes? La relación entre delta E y delta S es de alguna forma ductilidad. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Es cuánto se puede deformar en el rango inelástico, ¿se dan cuenta? Y es así como han calculado el R. O sea, ese R, jóvenes, esos valores 8, 3, 6, ha sido pues investigación. O sea, lo que han hecho, han agarrado, han estudiado diferentes edificios de concreto armado de pórticos, han hecho análisis no lineales y han visto el R es más o menos 8. No es un valor exacto, es un promedio, ¿se encuentra? No es algo exacto. Por eso mismo que la norma es mucha simplificación de por medio, jóvenes. ¿Sí? Es un valor conservador. De repente el pórtico, un pórtico de concreto armado, si está bien detallado, no tiene un R8, de repente tiene un R10, tiene más capacidad de utilidad, pero no, lo que tú haces es darle un valor promedio más o menos 8. ¿Te cuenta? Siempre es del lado conservador, ¿está claro? Entonces lo que tú haces en realidad con el R es simular la ductilidad de la estructura, ¿sí? Entonces tú sabes que su comportamiento, tú con un análisis elástico has llegado a este punto, ¿verdad? El punto A. Pero eso no es real. Entonces, ¿qué haces? Le aplicas el R y pasas al punto que tú esperas que todavía tenga el comportamiento elástico. ¿Sí? Listo. Listo, entonces hasta ahí, y con esos valores diseñas, ¿verdad? Para esas fuerzas del sismo reducido, por eso se le llama reducido, ¿no?
Entonces, por eso tiene el nombre, jóvenes, una vez más, grábense esto. La misma norma lo dice, ¿no? Espectro inelástico. Espectro inelástico, ya le dice, ¿no? Espectro inelástico. ¿Por qué? Porque el R toma valores. Toma valores. ¿Está claro? Entonces ya lo que se hace, al aplicar el R ya le llama inelástico. ¿Sí? ¿Entiendes cuál es esa parte? Porque se ha reducido, ¿no? Entonces miren, ¿no? Por ejemplo, acá les coloco una gráfica. Este es el espectro para estas condiciones, ¿no? Z035, U igual a 1, S igual a 1. Ese es el espectro de la norma, con R igual a 1. Ese es el elástico. Pero digamos que yo lo voy a usar para un sistema dual, ¿sí? R igual a 7. No, dual es 7, ¿verdad? Sí, dual es 7. Ya, lo voy a usar para una estructura de concreto armado dual, o sea, pórticos con muros estructurales. Entonces, lo que yo debería aplicar ya no es ese espectro, ya no es este, no es el R igual a 1, sino que es lo que hago básicamente, lo divido entre 7 y ahora uso ese espectro. Ese ya es un espectro inelástico, ¿se dan cuenta? ¿Sí? O sea, nosotros lo que hacemos, jóvenes, no piensen que, o sea, es lo mismo en realidad, ¿no? O sea, no es recomendable, lo recomendable es trabajar ya de frente con el espectro inelástico, ¿sí? O sea, ya reducirlo entre 7. ¿Está claro? Y de ahí toman pues tomarán pues los valores de pseudoaceleración. Pero también podrían hacerlo de otra forma, ¿no? Que trabajan con el elástico y todas las fuerzas que obtengan la dividen entre 7. Puede hacerse también, ¿sí? Pero bueno, lo más práctico es ya trabajar de frente con el espectro reducido. ¿Está claro? Entonces yo sé qué es lo que estoy haciendo, ¿no? En otra forma lo que estoy diciendo, estas son las fuerzas que soportaría si la estructura idealmente fuera elástica, pero no lo es. Entonces, ¿cómo yo estimo su comportamiento todavía en el punto cuando se mantiene elástica? Lo reduzco entre 7 y estas fuerzas, estas aceleraciones que luego se traducen en fuerzas, son las que yo diseño en la estructura. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Ya. Listo, entonces hasta ahí yo ya resolví el tema del diseño. Pero no es todo, ¿verdad? El diseño es una parte. ¿Qué tienen que hacer también, jóvenes? Aquí nos vamos al artículo. Esta parte es bien interesante. Rigidez. O sea, ¿cómo yo sé? Ya, está bien.